Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a explorar un fenómeno que ha despertado curiosidad y miedo durante siglos, la combustión humana espontánea. Ya sabéis esa idea de que una persona puede aparentemente de la nada arder en llamas, sin una fuente de ignición externa, ¿te imaginas? Encontrate con una escena así, cenizas donde debería haber un cuerpo y la habitación a su alrededor prácticamente intacta. Tenemos un montón de información fascinante sobre este tema, así que vamos a sumergirnos y ver qué podemos descubrir. Desde luego es un misterio que ha generado todo tipo de teorías, desde las más científicas hasta las más paranormales. Lo interesante es que hay casos documentados desde hace siglos, y cada uno parece añadir una nueva capa de misterio a este fenómeno. Exacto, y lo primero que me llama la atención es la historia en sí misma. ¿Cuándo se empezó a hablar de este fenómeno? ¿Y cómo se describía en sus inicios? Pues fíjate, la primera referencia al término combustión humana espontánea data de 1746, cuando Paul Rolle, miembro de la Royal Society, lo utilizó para describir la extraña muerte de la condesa Cornelia Sangeribandi. Una condesa. Parece que este misterio ha afectado a personas de todas las clases sociales desde el principio. ¿Y cómo se entendía la combustión humana espontánea en aquella época? Un libro de 1823, titulado Medical Jurisprudence, describía a las supuestas víctimas como mujeres de edad avanzada, a menudo con problemas de alcoholismo, y un dato curioso, la presencia de algún material encendido cerca del cuerpo. Alcoholismo. Se creía que tenía algo que ver con la combustión. Sí, en la época victoriana se asociaba la combustión humana espontánea al alcoholismo. Algunos médicos y escritores de la época creían que el consumo excesivo de alcohol predisponía al cuerpo a la combustión. Claro, una idea un poco Ujú. pintoresca, ¿no? Pero bueno, es comprensible que en aquella época, sin los avances científicos de hoy, se buscaran explicaciones donde fuera. Se han realizado estudios más rigurosos desde entonces para intentar comprender este fenómeno. Por supuesto, a medida que la ciencia ha avanzado, se han realizado investigaciones para intentar encontrar una explicación lógica. Un estudio bastante revelador se llevó a cabo en 2002 en la Universidad de Tennessee. Angie M. Christensen, la investigadora a cargo, incineró muestras de huesos humanos, tanto sanos como osteoporóticos. ¿Y qué descubrió? ¿Haría alguna diferencia significativa en la forma en que ardían los huesos? Sí, los huesos osteoporóticos, al ser más frágiles, mostraron mayor decoloración y fragmentación que los huesos sanos. Pero lo más interesante del estudio fue que la quema de tejido humano produce muy poco calor. Esto significa que sería muy difícil que un fuego iniciado en el tejido se propague a otros materiales cercanos, lo que pone en duda la idea de una combustión masiva que deja intacto el entorno. Entiendo. Es decir, que la ciencia moderna parece descartar que un cuerpo pueda simplemente estallar en llamas, sin una fuente de ignición externa. Exactamente. Y esto nos lleva a la investigación de John Nickel y John F. Fisher en 1984. Durante 2 años, estos investigadores se dedicaron a revisar 30 casos históricos de supuesta combustión humana espontánea. Lo que descubrieron fue que en todos los casos había una fuente plausible de ignición cerca del cuerpo, velas, lámparas, chimeneas, incluso cigarrillos. Espera. ¿Quieres decir que esos detalles se omitían en las historias que se contaban sobre la combustión espontánea? Exacto. Al omitir la presencia de estas fuentes de ignición, los relatos se volvían más misteriosos y alimentaban la idea de un fenómeno sobrenatural. Pero obviamente, si hay una vela encendida cerca de una persona dormida, es lógico pensar que un accidente puede ocurrir. Claro, tiene sentido. Pero entonces, ¿cómo explican Nickel y Fisher la intensidad del fuego y la destrucción del cuerpo? Que se describe en algunos casos, no es lo mismo que un pequeño incendio provocado por una vela. Ahí es donde entra el efecto mecha, o efecto vela, como lo llamaron ellos. Básicamente propusieron que la ropa de la víctima actúa como una mecha y la grasa corporal, al derretirse, alimenta la llama de forma constante. Imagina una vela donde la cera se derrite y alimenta la llama. En este caso, la grasa corporal sería la cera y la ropa la mecha. Vale, entiendo. Pero si el fuego es tan intenso como para consumir un cuerpo entero, ¿por qué no se queman los objetos cercanos? Buena pregunta. La clave está en que este tipo de fuego tiende a arder hacia arriba, no hacia los lados. Además, la temperatura de la llama no es tan alta como la de un incendio normal. Piensa en una vela, la llama es intensa, pero no quema lo que está a su alrededor, a menos que esté en contacto directo. Fascinante. Entonces, el efecto mecha parece una explicación bastante plausible para muchos de estos casos, pero se han realizado experimentos para comprobar si realmente funciona de esa manera. Sí, un experto forense llamado Hede Gesana realizó un experimento muy interesante para recrear el efecto mecha. Envolvió un cerdo en una manta y le prendió fuego en un entorno controlado. Un cerdo. ¿Por qué un cerdo? La grasa del cerdo tiene una composición similar a la del ser humano, lo que lo convierte en un buen modelo para este tipo de experimentos. Entiendo. ¿Y qué pasó? ¿Ardió el cerdo como en los casos de supuesta combustión humana espontánea? Exactamente. El fuego ardió durante horas consumiendo el cuerpo del cerdo y dejándolo casi completamente reducido a cenizas.
Lo más sorprendente fue que los muebles de la habitación apenas sufrieron daños, lo que confirma que el fuego se concentra en el cuerpo y no se propaga con la misma intensidad a su alrededor. Es increíble. Parece que el experimento de Dedehan respalda la teoría del efecto mecha. Entonces, estamos diciendo que la combustión humana espontánea no existe. Bueno, no es tan sencillo. Si bien el efecto mecha parece explicar muchos casos, todavía hay algunos que no encajan del todo en ese modelo. Es importante recordar que la ausencia de una explicación definitiva no significa que la causa sea sobrenatural. Tienes razón. Quizás haya otros factores en juego que todavía no comprendemos del todo. ¿Qué otras explicaciones se han propuesto, aparte del efecto mecha? Hay otras explicaciones tanto naturales como paranormales. Algunas de las naturales incluyen accidentes con cigarrillos, la posibilidad de que una pequeña chispa encienda la ropa bajo ciertas condiciones, e incluso la teoría de que la cetosis, un estado metabólico en el que el cuerpo quema grasa en lugar de glucosa, podría aumentar la inflamabilidad del cuerpo. Cetosis. Eso me suena a algo relacionado con las dietas, ¿no? Sí, la cetosis puede ser inducida por dietas bajas en carbohidratos o por el ayuno. Brian J. Ford, un investigador británico, ha sugerido que la cetosis podría ser un factor a tener en cuenta en algunos casos de supuesta combustión humana espontánea. Interesante. ¿Y qué hay de las explicaciones paranormales? Ahí entramos en un terreno más especulativo. Algunas de las teorías paranormales que se han propuesto incluyen la existencia de una partícula subatómica llamada pirotrón, que causaría la combustión, la influencia en la actividad poltergeist, los rayos globulares, incluso la idea de que una reacción en cadena de explosiones mitocondriales causada por el estrés extremo podría desencadenar el fuego. Vaya, algunas de esas teorías suenan a ciencia ficción. ¿Hay alguna evidencia científica que respalde estas afirmaciones? La verdad es que no. La mayoría de estas teorías paranormales carecen de fundamento científico. Es comprensible. A veces la imaginación se dispara cuando nos enfrentamos a algo que no podemos explicar fácilmente. Pero, volviendo a las explicaciones más plausibles, ¿hay algún caso en particular que te haya llamado la atención mientras investigabas este tema? ¿Algún caso que sea especialmente emblemático? Hay varios casos que han alimentado un mito de la combustión humana espontánea a lo largo de la historia. Uno de ellos es el de Mary Reeser, una mujer de 67 años, que fue encontrada incinerada en su casa en 1951. Solo quedaba una pierna intacta y la habitación estaba prácticamente intacta. Ese caso lo recuerdo. Fue muy sonado en su momento. ¿Qué se concluyó en la investigación? El FBI investigó el caso y descartó la combustión humana espontánea. La teoría más aceptada es que Mary se quedó dormida mientras fumaba un cigarrillo y que el cigarrillo encendió su ropa. Sin embargo, hay quien duda de que un simple cigarrillo pueda generar la cantidad de calor necesaria para reducir un cuerpo a cenizas de esa manera. Entiendo. Parece que incluso en los casos más famosos la combustión humana espontánea sigue siendo un tema de debate. Exactamente. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. Totalmente de acuerdo. Hemos cubierto mucha información hasta ahora, desde los primeros relatos hasta las investigaciones científicas más recientes, pero me encantaría profundizar en algunos casos concretos para entender mejor las diferentes teorías y las evidencias que las respaldan. Me parece una idea estupenda. Hay algunos casos realmente intrigantes que nos ayudarán a comprender mejor este misterio. Genial. Pues continuemos nuestra inmersión en la segunda parte de este episodio. Retomamos nuestra inmersión en el misterio de la combustión humana espontánea. En la primera parte exploramos la historia de este fenómeno y vimos que aunque el efecto mecha parece ser la explicación más plausible en muchos casos, todavía quedan algunas preguntas sin respuesta. Sí me ha fascinado lo del efecto mecha. Es increíble cómo algo tan cotidiano como la ropa o la grasa corporal pueden convertirse en elementos clave de un misterio tan intrigante. Pero me pregunto, ¿qué pasa con los casos en los que no hay una fuente de ignición externa tan evidente? ¿Hay alguna teoría que explique esas situaciones? Claro, hay algunos casos que desafían la teoría del efecto mecha, como el de Michael Fafferty, un hombre de 76 años que murió en Irlanda en 2010. Su cuerpo fue encontrado completamente incinerado en su casa, pero la habitación a su alrededor no presentaba daños significativos por fuego. Lo más sorprendente es que el forense que investigó el caso dictaminó que la muerte se debía a la combustión humana espontánea. Un forense dictaminando combustión espontánea en pleno siglo XXI. Eso sí que es sorprendente. ¿Qué llevó al forense a esa conclusión? ¿Había algún indicio que apuntara a esa posibilidad? Lo curioso es que no se encontraron evidencias de una fuente de ignición externa ni de acelerantes. El caso sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Parece que a veces, por mucho que avance la ciencia, todavía nos encontramos con casos que nos dejan perplejos. Hay otros casos recientes que presenten este tipo de enigma.
Sí, en 2013 en Oklahoma se investigó la muerte de Danny Van Sant, un hombre de 65 años que también fue encontrado incinerado en su cocina. Sin embargo, en este caso se consideró que la causa más probable fue un accidente relacionado con el consumo excesivo de alcohol y tabaco. Claro, en la primera parte mencionamos que el alcoholismo se consideraba un factor de riesgo en el pasado, aunque ahora sabemos que no por las razones que se creían en aquella época. Exacto. Hoy en día entendemos que el alcoholismo no hace que el cuerpo sea más inflamable, pero sí puede aumentar el riesgo de accidentes, como quedarse dormido con un cigarrillo encendido. Es decir, que la imprudencia combinada con una fuente de ignición, aunque sea pequeña, puede tener consecuencias fatales. Volviendo a las explicaciones más allá del efecto mecha, ¿hay alguna otra teoría que se baraje en la comunidad científica? Hay algunas teorías que intentan explicar la combustión desde el interior del cuerpo, no desde el exterior. Se ha especulado con la posibilidad de que un fallo en el metabolismo celular o incluso una reacción química desconocida pueda generar suficiente calor como para iniciar un incendio dentro del cuerpo. Una especie de autocombustión interna. Suena a ciencia ficción, pero ¿hay alguna base científica que sustente esta teoría? De momento no hay pruebas concluyentes que respalden esta teoría. El cuerpo humano está compuesto principalmente de agua, lo que lo hace bastante resistente a la combustión. Además, nuestros sistemas de regulación de la temperatura son muy eficientes, y es difícil imaginar un escenario en el que la temperatura interna del cuerpo pueda aumentar lo suficiente como para provocar un incendio. Claro, si fuera tan fácil arder por dentro, estaríamos en constante peligro. Parece que la combustión humana espontánea sigue siendo un rompecabezas con más preguntas que respuestas. ¿Crees que algún día la ciencia podrá desentrañar este misterio por completo? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la ciencia no se detiene y constantemente se hacen nuevos descubrimientos. Es posible que en el futuro contemos con nuevas herramientas y conocimientos que nos permitan comprender mejor este fenómeno. Ojalá. Mientras tanto, supongo que tendremos que seguir fascinados por el misterio. Sin duda. La combustión humana espontánea nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances, todavía hay muchos enigmas por resolver en el mundo que nos rodea. Y eso en cierta forma es emocionante, ¿no? Saber que todavía hay cosas por descubrir, misterios, que nos desafían a seguir investigando y a ampliar los límites del conocimiento. Totalmente de acuerdo. La búsqueda de respuestas es lo que nos impulsa a avanzar como especie. Hablando de búsqueda de respuestas en la primera parte, mencionaste algo sobre casos de supuesta combustión humana espontánea que en realidad eran crímenes. Sí, a veces lo que parece un caso de combustión espontánea resulta ser un crimen disfrazado. ¡Qué intriga! ¿Podés contarnos algún ejemplo? Por supuesto. Un caso bastante conocido es el de la condesa von Görlitz en Alemania en 1847. Espera, ¿no es esa la condesa cuyo cuerpo se encontró en una habitación cerrada y que inicialmente se pensó que había muerto por combustión espontánea? Exactamente. El caso causó un gran revuelo en la época, y muchos creyeron que se trataba de un caso genuino de combustión humana espontánea. La habitación estaba desordenada a una puerta, y las ventanas estaban rotas, y el escritorio se había quemado junto con el espejo. Incluso las velas de la habitación se habían derretido. Parece la escena de un incendio bastante intenso. Sí, pero la verdad era mucho más siniestra. 3 años después del incidente, un antiguo sirviente de la condesa llamado Stauff fue arrestado y acusado de su asesinato. ¿Y qué pasó? ¿Confesó el crimen? Sí, Stauff confesó que había ido a la habitación de la condesa para robarle, pero ella lo sorprendió con las manos en la masa. En la pelea que siguió, la estranguló. Para encubrir el crimen, amontonó objetos combustibles sobre el escritorio y les prendió fuego simulando un incendio accidental. ¡Qué historia tan terrible! Es increíble cómo a veces la realidad supera la ficción. Es un recordatorio de que a veces la explicación más sencilla es la correcta, y también de que la maldad humana puede ser tan inexplicable como cualquier fenómeno sobrenatural. Tienes razón. A veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Pero, volviendo a la combustión humana espontánea, este caso nos muestra que es importante no descartar ninguna posibilidad y realizar una investigación exhaustiva antes de llegar a conclusiones precipitadas. Exactamente. Aunque la combustión humana espontánea sigue siendo un misterio intrigante, no debemos olvidar que en muchos casos hay explicaciones racionales que podemos encontrar si investigamos a fondo. Totalmente de acuerdo. La ciencia nos ha dado las herramientas para comprender mejor el mundo que nos rodea, y no debemos tener miedo de usarlas para desentrañar los misterios que nos intrigan. Y hablando de misterios, hay un caso que mencionamos antes que me ha dejado especialmente intrigada, el caso de Mary Reeser. Su nivel de incineración fue tan extremo, y sin embargo la habitación donde se encontraba sufrió daños mínimos.
podríamos profundizar un poco más en este caso. Por supuesto. El caso de Mary Reeser es uno de los más emblemáticos en la historia de la combustión humana espontánea, y precisamente por esa razón merece que le dediquemos un tiempo en la siguiente parte de nuestro podcast. Perfecto. Tengo muchas ganas de escuchar más sobre este caso y sobre las diferentes teorías que se han propuesto para explicarlo. Nos vemos en la tercera y última parte de nuestra inmersión en el misterio de la combustión humana espontánea. De vuelta a nuestra inmersión en el misterio de la combustión humana espontánea. Hemos repasado casos históricos, experimentos científicos, incluso crímenes disfrazados de combustión. Pero antes de terminar nuestra exploración, hay un caso que me ha dejado especialmente intrigada, el de Mary Reeser. Recuerdo que al final de la segunda parte mencionamos su extraño caso. Sí, el caso de Mary Reeser es uno de los más emblemáticos y desconcertantes en la historia de la combustión humana espontánea. Exacto. Lo que más me llama la atención es el grado de incineración de su cuerpo, que prácticamente se redujo a cenizas. Y sin embargo, la habitación donde se encontraba sufrió daños mínimos. ¿Cómo es posible que un fuego tan intenso no se propagara a los objetos cercanos? Es como si el fuego hubiera sido selectivo. Esa es la gran pregunta que ha intrigado a investigadores y aficionados al misterio durante décadas. Los investigadores del FBI que analizaron el caso descartaron la posibilidad de un acelerante, ya que no había rastros de gasolina u otras sustancias inflamables en el apartamento. Si descartamos los acelerantes, ¿qué explicación dieron entonces? ¿Cómo encaja este caso con la teoría del efecto mecha que hemos comentado en las partes anteriores? La teoría oficial es que Mary se quedó dormida mientras fumaba un cigarrillo y que éste encendió su ropa, iniciando así el proceso de combustión. Sin embargo, muchos expertos dudan de que un simple cigarrillo pueda generar el calor suficiente para reducir un cuerpo humano a ceniza de esa manera. Claro, si fuera tan fácil convertir un cuerpo en cenizas con un cigarrillo, habría muchos más casos como este. ¿Qué otras teorías se han propuesto para explicar este caso en particular? Dado que la teoría del cigarrillo no termina de convencer a muchos, se han explorado otras posibilidades. Algunos investigadores han sugerido que la causa podría ser una descarga eléctrica, ya sea de un rayo globular o de algún fallo en el sistema eléctrico del apartamento. Una descarga eléctrica. ¿Podría una descarga eléctrica ser tan potente como para generar esa cantidad de calor? Es una posibilidad que no se puede descartar por completo. Se sabe que los rayos globulares, aunque son un fenómeno raro, pueden generar temperaturas extremadamente altas. Y un fallo eléctrico también podría provocar una chispa lo suficientemente potente como para iniciar un incendio. Entiendo. Entonces, podríamos decir que el caso de Mary Reeser sigue siendo un enigma sin resolver. A pesar de todas estas investigaciones y teorías, no tenemos una respuesta definitiva sobre lo que realmente ocurrió. Exacto. El caso de Mary Reeser nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances científicos, todavía hay fenómenos que escapan a nuestra comprensión. Y quizás algunos de ellos siempre permanecerán en el misterio. Es una idea que da un poco de vértigo, ¿no? Saber que hay cosas que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Pero también es emocionante porque nos invita a seguir explorando, a seguir investigando, a seguir cuestionando lo que creemos saber. Totalmente de acuerdo. La curiosidad es el motor del conocimiento y la combustión humana espontánea, con todos sus enigmas y misterios, es un claro ejemplo de cómo la búsqueda de respuestas puede llevarnos a explorar nuevas fronteras del conocimiento. Y con esa reflexión, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de la combustión humana espontánea. Ha sido un viaje fascinante, a través de la historia, la ciencia y el misterio. Hemos explorado diferentes teorías desde las más plausibles hasta las más especulativas. Y hemos visto que a pesar de los avances científicos, todavía hay casos que desafían nuestra comprensión. Exacto. Hemos aprendido que el efecto mecha parece ser la explicación más probable en muchos casos. Pero también hemos visto que hay otros factores que podrían estar en juego, como la cetosis, las descargas eléctricas o incluso, quién sabe, algún proceso desconocido que la ciencia aún no ha descubierto. Lo importante es mantener la mente abierta y no descartar ninguna posibilidad, siempre basándonos en la evidencia y el rigor científico. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que hayáis disfrutado del viaje y que os hayáis quedado con ganas de seguir explorando los misterios que nos rodean. Hasta la próxima inmersión.